A las 10:51 de la mañana seguimos nosotros aquí en 7.3 para hablar de un tema sumamente importante para usted. Conozca muy bien los detalles sobre la ventanilla única. Nos acompaña Lourdes Vargas, responsable operativa de ventanilla única de antecedentes para uso electoral del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bueno, ya se ha dado a conocer, el Jurado Nacional de Elecciones ha dado a conocer la ventanilla única de antecedentes de cara al proceso electoral 2016. Cuéntenos. Así es, el Jurado Nacional de Elecciones ha desplegado su mayor esfuerzo, toda vez que la ley que crea la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, la ley salió el 7 de mayo y recién se ha promulgado el 7 de octubre. El doctor Tábara, determinó que esta ventanilla tenía que entrar en funcionamiento y es así que el 29 de octubre se lanzó la plataforma informática. La plataforma informativa. Quisiera que usted nos cuente y nos explique a los televidentes cómo es que los partidos políticos, vale decir, los personeros de los partidos políticos, pueden acceder a toda la información que contiene esa ventanilla única de antecedentes. Doctora, por favor. Bien, la ley establece que la información que se va a brindar es sentencias condenatorias por delito doloso que tienen calidad de cosa juzgada, las órdenes de captura nacional, si estuvieron registrados en el registro de deudores alimentarios morosos, el tema de los bienes registrados ante la SUNAT. Perdón, el otro de los bienes registrados ante la SUNAT, ¿por qué? Porque podría haber aquí alguna falsa información o ¿por qué? El tema es un poco para ver cuál es la condición económica y los patrimonios que tiene el posible candidato, ¿no? Esta información es bien subjetiva porque puede tener registrados muchos bienes y yo veo, si yo personero u organización política pienso avalar un candidato y veo que no tiene una actividad económica muy activa, entonces ¿de dónde provienen tantos bienes? Entonces, si nos damos cuenta, es una información bastante, tengo la información y el criterio que yo como partido voy a adoptar, si lo postulo o no, queda en el campo de la organización política. Claro. Y el otro tema es de los tributos, las deudas tributarias por tasas, contribuciones, ante la SUNAT, ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y de Aduanas, y también a través de los gobiernos locales. Perfecto. En ese sentido, también van a obtener información si tuviera alguna deuda coactiva a nivel de la SUNAT. Todavía a nivel de los alimentos, por ejemplo, doctora, también tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Porque estas sentencias, aun cuando no han sido condenatorias, ¿no es cierto? Es un aspecto que a la ciudadanía le interesa mucho saber qué congresista, por ejemplo, no cumple con una pensión de alimentos. Vamos a la pausa, ¿sí? Vamos a escuchar muy brevemente declaraciones del presidente Ollanta Humala. De acceso al agua potable, agua y desagüe, metas en temas de educación, en temas de salud. Así que creo que este es un evento muy importante para el presidente. Hace unos días recuerdo que, cuando todavía no se definían los candidatos, justamente les pedía que los programas sociales, sea quien le toque sucederlo, se mantengan tal y como están. Ya se tienen conocidos, además de Alan García, César Acuña y otros más. ¿Usted reiteraría este mensaje a los próximos candidatos presidenciales? Yo reitero de que este gobierno lo que ha hecho, en parte el legado de este gobierno va a ser la política educativa, la política social, la reforma de salud, lo que tenemos nosotros, la política de diversificación productiva. Sobre esos temas no creo que deba haber mayor divergencia. En todo caso, debemos seguir avanzando y creo que es importante que todos los candidatos marquen una posición de continuar y avanzar más en este esfuerzo de construir políticas de Estado. Una cosa es una política de gobierno que pueda discutirse en un futuro gobierno si va o no va, y otra cosa es una política de Estado. Yo creo que, por ejemplo, la política económica es una política de Estado que se ha venido institucionalizando, mejorando, ¿no? De gobierno a gobierno, pero nos mantenemos dentro de un cauce, ¿no? La política social debe ser mejorada, pero no debe haber un retroceso. Eso sería un mal mensaje al pueblo peruano. No se puede retroceder, tenemos que seguir avanzando. Y la política de diversificación productiva es esa política que nos va a permitir, en el mediano y largo plazo, depender cada día menos de lo que es la explotación de recursos naturales
y a través de la pequeña industria, la mediana industria, la gran industria, las manufacturas, la pesca planificada, etcétera, nos va a permitir tener más recursos, más instrumentos para seguir reduciendo pobreza. Presidente, si me permite cambiar de tema, ¿qué opina sobre la presunta denuncia de poder? Bueno, declaraciones del presidente de la República, Ollanta Humala. Muy bien, entonces, Alex, gracias por la información. Era nuestro reportero Alex Vigo hablándonos y comentándonos sobre lo que viene cumpliendo el presidente Ollanta Humala en San Borja. Pero seguimos con nuestra invitada. Nos acompaña Lourdes Vargas, ella es responsable operativa de la ventanilla única de antecedentes de uso electoral presentada por el Jurado Nacional de Elecciones. Doctora, le seguía yo preguntando cuándo y en qué casos, ¿no es cierto?, puede estar en todo caso invalidado un candidato de postularse a un cargo público según la información de la ventanilla única. Bueno, la única causal de impedimento es tener sentencia condenatoria por delito doloso que ha quedado en cosa juzgada, siempre y cuando esté vigente. Esa es la única causal de impedimento y esa información la va a poder obtener la organización política al solicitar la información a través de la ventanilla única. Cabe precisar de que la información que nosotros vamos a ofrecer a través de la ventanilla única proviene de las entidades proveedoras. Esta es la pregunta, ¿cómo cruzan esa información que permite determinar tal o cual, por ejemplo, situación, tal o cual grado de repente de incumplimiento de alguna medida, ¿no es cierto?, del candidato, y que finalmente la agrupación política pues pueda saber que este candidato está habilitado o no, para que después no haya los problemas que ya conocemos? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones ha sostenido reuniones tanto con el Poder Judicial, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, propiamente el Poder Judicial nos va a dar información de sentencias condenatorias por delito doloso, si estuvieran registrados ante el REDAM, Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Nos hemos reunido con la Policía Nacional del Perú para que nos informen sobre las capturas nacionales vigentes y también con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos para el tema de las propiedades y con el Ministerio de Relaciones Exteriores para efectos de las sentencias condenatorias por delito doloso en el exterior. En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores, una vez que le remitamos, que se remita la solicitud, va a hacer las indicaciones a través de los terceros estados, porque no es una información que provenga propiamente de una entidad del Estado, sino de terceros estados. Por lo tanto, toda esa solicitud que plantea el ciudadano, la organización política a través del portal, inmediatamente se dirige a través del web, del aplicativo informático, hacia las entidades proveedoras de información. El jurado lo único que hace es administrar este sistema informático y ponerlo a disposición de los personeros legales. En las instituciones que usted me acaba de mencionar, no escuchaba a la Contraloría General de la República. No forma parte de la entidad proveedora de la ley, por lo tanto no se los ha considerado. No es necesario. O sea, sí sería interesante saber qué funcionarios tienen, por ejemplo, en el ejercicio de sus funciones, han podido cometer algunas irregularidades o han podido tener sanciones de destitución. Sin embargo, la ley no ha previsto a la Contraloría como una entidad proveedora de información. Bueno, en realidad es interesante, el propio señor Francisco Tábara ha destacado, ¿no es cierto?, que en el Congreso se haya aprobado esta ley y esta disposición y que ahora se crea pues esta ventanilla única de antecedentes, ¿no es cierto? Qué interesante sería explicarle a la población cómo va a funcionar para el partido político, pero muchas veces tenemos la idea de que el elector puede tener acceso. Bien, sí, casualmente el día del lanzamiento de la ventanilla, algunos periodistas decían, consideramos que era también para los ciudadanos, ¿no? Esto es una herramienta netamente para las organizaciones políticas, para que ellos puedan, una vez tener la información de sus posibles candidatos, determinar si lo postulan o no. Si postulan o no, los postulan al momento de que deban de presentar sus listas de candidatos ante el jurado electoral especial. Sí, pero me refiero a que el poblador, o sea, la ciudadanía, el elector, tiene que tener también muchos filtros de conocer hojas de vida, ¿no es cierto? Sabemos que, por ejemplo, ustedes como Jurado Nacional implementaron hace varios años el voto informado, ¿no es cierto? Pero hay que esclarecerle a la población, doctora, que el caso de la ventanilla única de antecedentes tiene otra función. Así es. ¿No es cierto? Sumamente importante en el proceso electoral, pero cumple otra función muy diferente, es lo que quiero pedirle. Así es, la ventanilla única es de uso exclusivo para las organizaciones políticas. Exacto. Como quiera que en este proceso de elecciones generales 2016 solamente pueden presentar candidatos los partidos políticos, esta ventanilla
es de uso accesible a los personeros de las organizaciones políticas que tienen carácter de partido político, porque ellos sí pueden presentar candidatos. Cuando ya estemos en una elección local, como es las elecciones regionales y municipales del 2018, tendrán acceso los movimientos regionales, los partidos políticos, las organizaciones locales provinciales, las organizaciones locales distritales. Definitivamente es la primera vez que empezamos con la ventanilla única y definitivamente se va a desplegar para el próximo proceso, que ya nos tenemos que preparar una vez con... Y que recordemos que es para planchas presidenciales, congresistas de la República y representantes peruanos. Y representantes peruanos ante el Parlamento andino. Estas son las tres instancias, doctora, porque en realidad para más adelante, cuando vengan, por ejemplo, en 2 años, serían elecciones ya de gobiernos locales. Así es, pero ahora se ha diferido para las ERM 2018. Perfecto. Bueno, ¿el Jurado Nacional de Elecciones administra la ventanilla única? Así es, el Jurado Nacional de Elecciones, como le corresponde la administración de la ventanilla única, bueno, va a dar soporte técnico a las organizaciones políticas, ha establecido los niveles de seguridad de la información, porque hay información sensible. Por ejemplo, si yo me voy a solicitar información de antecedentes de sentencias condenatorias al Poder Judicial, si yo voy a pedirlo de usted no me lo va a dar porque es netamente personal. Sin embargo, a través de esta ley se está permitiendo que los partidos políticos puedan obtener información sensible de sus posibles candidatos. Bueno, el propio fiscal de la Nación, ¿no es cierto?, ha exhortado, ha pedido a las organizaciones políticas utilizar la ventanilla única. Así es, porque si bien es cierto que la no ley sorprender ni que nos sorprendan a nosotros tampoco después con los candidatos que vemos, por ejemplo, y que se hacen famosos por los escándalos más que por su obra pública. Así es, por ejemplo, el tema de la silla vacía, ¿no? Si ya saben que hay un candidato que está siendo investigado y luego de ahí llega a obtener un cargo de congresista y luego, si fuere condenado, lo van a retirar, pero ya no va a haber opción a reemplazarlo. ¿No? Entonces, en ese tema vamos avanzando poco a poco, pero definitivamente a fin de fortalecer la democracia en el Perú, todos estos avances son muy significativos. Claro, hablemos un poquito de las sentencias condenatorias, concretamente, doctora, porque aquí podríamos explicar o encontrar diversas causales, ¿no es cierto?, de estas sentencias condenatorias que impedirían que una persona pueda postular, por ejemplo. Sí, la ley solamente, la Constitución establece sentencia pena privativa de la libertad y solamente está restringida a sentencias condenatorias por delito doloso que están vigentes, más no delitos culposos. La ley solamente lo clasifica en estos 2 campos, delitos dolosos. ¿Qué serían, por decir cuál? Cualquier delito, homicidio, siempre y cuando haya habido dolo. Por ejemplo, culposo siempre lo estamos identificando cuando estoy conduciendo y por ahí alguien se atraviesa y lo puedo lesionar, ¿no? Ese es un delito culposo porque en realidad no ha habido intención. En cambio, los dolosos es ya con una premeditación. Así es. ¿Y a cuáles serían los más recurrentes? Los delitos dolosos. En los dolosos. Bueno, en realidad, tratándose de funcionarios públicos, tenemos pues los de peculado, malversación de fondos, ¿no? Peculado, malversación de funcionarios fondos. que antes han... Por ejemplo, a propósito del lanzamiento de la ventanilla, tuvimos la visita de una misión de colombianas, y es la primera, es la tercera vez que tienen ventanilla única, y a diferencia del Perú, allá no hay inmunidad parlamentaria, y allá el tema de la ventanilla única nació por la propia necesidad de los partidos políticos. Allí el partido político pide información de las condenas, de los procesos, y no solamente las vigentes, las condenas que he tenido a lo largo de mi vida. ¿Por qué? Porque allá sí es una causal de inhabilidad. Pero acá no. Acá no. Eso era lo que le preguntaba durante la pausa y me sorprendió un poco. O sea, aquí en el Perú no es una causal de impedimento para que tú puedas postular, ¿no? Así es solamente informativo, pero puede el partido político decir claramente no. Ahí depende entonces de la idoneidad con la que los partidos políticos deberán manejar esa información. Así es, entonces en ese sentido, por ejemplo, allá en Colombia es totalmente diferente. El partido mismo necesita esta información. ¿Por qué? En el supuesto de yo postular a un candidato que está con proceso y luego llega a ser elegido, yo ya no tengo opción de volver a presentar candidatos en ese distrito electoral. Y si igual va al Congreso y perdió, lo condenaron, ya no tengo opción a colocar un reemplazante. Entonces, y aparte hay el financiamiento público tampoco les otorga, y hay otras sanciones, ¿no? También pierden el financiamiento público. Y también hay, no hay inmunidad parlamentaria. ¿Sí?
Bueno, habría que hablar otro día un poquito Así más es. de los alcances de esta ventanilla única de antecedentes. Ya lo sabe, los partidos políticos tienen ahora esta facilidad, ¿no es cierto?, que nos han invocado a que, por supuesto, la usen. Pues el Jurado Nacional de Elecciones, el propio fiscal de la Nación también hace un llamado a las agrupaciones políticas. Gracias por acompañarnos, la doctora Lourdes Vargas, responsable operativa de ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Este es un mecanismo para nuestras elecciones del año 2016. 11:06, pausa.